Ya estamos de regreso aquí en el Agro junto a ustedes. Les cuento que Sumitomo Chemical Chile, parte del segundo grupo económico más importante del Japón, da inicio a una nueva era en el mundo de la producción de alimentos saludables. Y bueno, lo hemos venido hablando en los últimos meses, también antes de este break de verano, y también desde un largo periodo de tiempo también el efecto destructor que ha tenido la sequía provocada en gran parte por el cambio climático en la agricultura chilena. Actualmente hay 131 comunas declaradas en emergencia agrícola, incluso durante el mes de enero en la región del Ñuble, ¿eh? O sea, cada vez más al sur van siendo declaradas zonas en emergencia agrícola. Ante esta situación, INDAP, como siempre, que está a cargo también de lo que es el trabajo con los pequeños agricultores, ha tomado un rol relevante en el apoyo a ellos, justamente, que son quienes más se ven afectados por esta situación, pero también generando instancias para que la innovación tome un lugar y entregue las soluciones requeridas para ello. De eso se trata la campaña promovida por INDAP llamada Chispeza Campesina, que está saliendo a través de diversos medios de comunicación y que releva el ingenio de mujeres y hombres de campo que con su esfuerzo y el apoyo técnico y económico del Estado superan los estragos de la sequía y el cambio climático. Para poder hablar también de esta campaña y de lo que hay detrás de ella, ¿no es cierto?, del sentido profundo del tema, es que tenemos con nosotros al director nacional de INDAP, Carlos Recondo. Bienvenido, Carlos, al Agro en Radio Agricultura. Hola Francisco, hola Verónica. Hola, ¿Cómo están ustedes? Un gusto de poder compartir de nuevo en este programa y muchas gracias por la invitación. Iniciando un año más, una nueva temporada, Carlos. ¿En qué consiste esta campaña llamada Chispeza Campesina y por qué el nombre? Bueno, lo que quisimos a través de esta campaña es visibilizar muchos ejemplos de pequeños agricultores, de usuarios de INDAP, de agricultura familiar campesina, que han podido innovar en sus labores tradicionales para poder adaptar sus sistemas de producción a esta nueva realidad de cambio climático, este déficit hídrico que ya lleva muchos años y que, como decía Francisco, es producto del cambio climático y por lo tanto es una situación más bien permanente. Uh-huh. Bueno, hay agricultores de la agricultura familiar campesina que por su propia iniciativa, muchos de ellos, han adaptado sus sistemas a esta nueva realidad. Uh-huh. Y eso significa tener que cambiar muchas veces el sistema de producción, tener que adaptar sus sistemas de producción, tener que cambiar rubros o tener que incorporar técnicas que antes no usaban. Entonces, ¿y por qué Chispeza? Porque la verdad que lo que queremos es destacar el ingenio, la capacidad, la creatividad del agricultor, de nuestro usuario, del hombre de campo, del campesino, que tiene un conjunto de características que nosotros al menos valoramos muchísimo. Entre ellas, esta capacidad de adaptarse, este ingenio, a pesar de ser una persona tradicional, apegada a la tierra, pero tiene esta capacidad de plantear soluciones, y creemos que es muy importante que las mostremos, las visibilicemos, primero porque tienen valor porque vienen de ellos mismos, y segundo porque queremos mostrársela a muchos otros usuarios que es posible enfrentar una situación que ha sido tan dramática, tan dura para muchos de ellos, encontrarle por ahí la vuelta, como dicen en el campo, con algunas soluciones que les permita ir adaptándose a esta nueva realidad, que creo que finalmente es lo que va a tener que hacer la agricultura en términos generales. Uh-huh. Esta es la nueva realidad. Si hay un servicio que dentro del Ministerio de Agricultura que es bien de terreno, es el INDAP. Y seguramente en los recorridos que has hecho, en los muchos recorridos que has hecho por el país, has podido encontrar muchos ejemplos concretos de esta chispeza campesina. ¿Nos podrías contar algunos que se te vinieran a la mente? Por supuesto. Puedo partir de norte a sur, pero en definitiva, por ejemplo, crianceros caprinos que han estado muy afectados, no tienen pradera, no llovió, no hay pasto, no hay alimentación, recurrieron en fórmulas muy ingeniosas a generar forraje hidropónico. En bandejas, avena, con un mínimo de agua, brota una cantidad importante de forraje verde, y por lo tanto disponen de forraje verde con casi nada de agua para poder darle alimentación a las cabras. Uh-huh. Y eso los ha obligado a, en vez de que las cabras salgan a recorrer los cerros, las tengan que tener confinadas en un corral, y les dan esta alimentación
y por lo tanto se les vuelve más productiva a las cabras y además combaten esta falta de forraje y esta falta de agua. Luego... Y permiten descansar un poco más los cerros de alrededor también. Sí, tenemos la esperanza que algún día llueva, que vuelva a recuperar forraje, pero esa realidad no es lo que puede sustentar un sistema de producción. Luego, las hortalizas, el variar hacia hortalizas y hasta cultivos hidropónicos, en que producen lo mismo o más con muchísimo menos agua. Nos hemos encontrado con muchas señoras. Recién aquí en la comuna de San Esteban, Yanina, que es una agricultora muy, muy innovadora, muy encantadora además. Ella se dedicaba a la ganadería, engordaban animales. Finalmente se encontró que ya no puede sacar sus animales a los cerros tampoco, no hay forraje, que las veranadas, todas estas prácticas que hacían no le resultan. Confinó los animales en un par de corrales y ha recurrido a recursos de la zona, desde, no sé, harinilla, afrecho de maíz, en fin, un subproducto de las almendras que se desecha, en fin, y ahí entonces tiene alimentación para el ganado, y ella puede además llevar un control de su ganado dentro del área confinada muchísimo más cercano, ha mejorado la producción, etcétera. Bueno, ella tuvo que adaptarse a esa realidad. Y así muchos que han tenido que cambiar completamente el paradigma y la mirada. De un sistema de producción, algunos muy extensivo, utilizando cerros, han tenido que irse a un par de potreros o a un corral a tener su ganado ahí, y finalmente se han encontrado con que con recursos del vecindario finalmente se han transformado en mucho más productivos que lo que eran. Entonces, todos esos ejemplos... que son muchos, son los que queremos relevar, porque además queremos mostrarle una luz más esperanzadora. Lo que nos ha mostrado en general los medios de comunicación respecto a la sequía son situaciones muy dramáticas, que de verdad lo son. Muerte de ganado, muerte de animales, situaciones muy... entonces, de repente dices, y si esto es una realidad que va a ser permanente, ¿cómo salimos de esta? Claro, hay que hacer algo. Entonces... hay fórmulas de salir, hay camino, y eso es lo que queremos mostrar. Carlos, pero, a ver, en lo concreto, te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Usted hace un catastro de todos estos casos que están conociendo o que están visibilizando? Y en ese sentido, un agricultor pequeño que nos esté escuchando y que quiera como que ser parte de esta campaña o visibilizar su caso, ¿qué puede hacer? Y dos, ¿cuál es la ayuda concreta de INDAP? ¿Es la visibilización solamente o también hay un aporte... no sé, en dinero, no sé? Bueno, es una visibilización, obviamente, pero también es decirle a los agricultores que la puerta de entrada que tienen ellos y que han tenido siempre son las oficinas del área INDAP que tengan más cercanas. Tienen que acercarse. Y por lo tanto, todos nuestros instrumentos están disponibles. Y nosotros hemos ido adaptando instrumentos también para que les sirvan a estas nuevas realidades. Ahora, hay cosas muy concretas que nosotros queremos avanzar que son necesarias. Hoy día... esta situación de déficit hídrico nos obliga a hacer agricultura con menos agua y por lo tanto ser más eficiente en el uso. O sea, disponemos de menos, pero seamos más eficientes en el uso y por lo tanto el riego tecnificado es un paso que necesitamos que den. Y ahí tenemos no solo más presupuesto, sino que instrumentos muy concretos para que ellos puedan incorporar, por ejemplo, el riego tecnificado a su sistema de producción, ya sea un huerto de hortalizas, ya sea invernadero, sea cual sea su cultivo, incluso incorporar energía a través de sistemas de energía renovable no convencionales. O sea, paneles fotovoltaicos que le den la energía para el riego y por lo tanto avanzar al riego tecnificado. Y eso ya sea individualmente el agricultor o sea en grupos asociativos. Entonces, ya hemos ido avanzando en esa línea y queremos seguir avanzando en ella. La distancia que hay hoy día entre la agricultura familiar campesina que usa riego y los que de verdad usan riego tecnificado son muy pocos. Entonces tenemos ahí un margen muy amplio que avanzar para usar de mejor manera el agua, que es el gran desafío que tenemos, porque disponer de más agua es completamente necesario, pero se requieren muchas obras de infraestructura que toman más tiempo. Entonces tenemos que ir
asumiendo las cosas que nos permiten enfrentar en el corto y en el mediano esta situación también. Alguien me decía por ahí que existen los instrumentos, ¿no es cierto?, a nivel de INDAP, a nivel también de la Comisión Nacional de Riego, para ir disminuyendo esa brecha en la agricultura y en la pequeña agricultura respecto al acceso a riego tecnificado. Pero otro problema que hay también es la capacitación, porque muchas veces también puede ser que puedan acceder a riego tecnificado, pero no lo sepan usar adecuadamente y después se encuentran botados con la cinta, por ejemplo, botada, no utilizada, la cinta de riego, por dar un ejemplo. Sí, lo que pasa es que... ¿Qué se hace al respecto? No, lo que pasa es que una parte muy importante de nuestros agricultores son parte de programas en que les entregamos asistencia técnica en forma permanente, perfecto, entre otros elementos, financiamiento, recursos para inversión. Entonces, va acompañado el uso del riego o el uso de los instrumentos, ya sea un proyecto de riego intrapredial o ya sea un proyecto de riego asociativo, va con un proyecto preliminar, ¿no es cierto?, que ha sido preparado por la asistencia técnica que él recibe. En los distintos programas, nosotros tenemos, por ejemplo, los programas de alianzas productivas. Los programas de alianzas productivas son productores de un rubro determinado que se encadenan con una empresa que les comercializa y que les compra, pero que a su vez les entrega asistencia técnica para que produzcan más y mejor. Esa asistencia técnica puede ser una recomendación de riego, puede ser una recomendación de avanzar hacia un riego tecnificado y por lo tanto ahí vendrá acompañado el proyecto que ellos tienen que presentar a INDAP y nosotros lo vamos a someter a evaluación y lo financiamos. Entonces, los agricultores tienen hoy día también la asesoría técnica que les permita dar estos pasos innovadores, por decir así, o necesarios para adaptar la agricultura a esta nueva realidad. Estamos conversando con Carlos Recondo, director nacional de INDAP. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Carlos, y ya volvemos contigo. Ya estamos de regreso aquí en el Agro. Les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento. Y estamos conversando con Carlos Recondo, el director nacional de INDAP, a raíz de esta campaña de la chispeza justamente entre los agricultores que ha causado tanta... se ha hablado mucho de ella. Ha sido muy bueno que se hable harto. Sin lugar a dudas, una buena campaña porque visibiliza también lo que se está haciendo, la creatividad del pequeño agricultor y que no todo es tener grandes recursos, ¿no es cierto? Sino que también hay muchas cosas que a veces las dificultades, justamente la necesidad genera esta cosa de emprender y de generar innovación. Yo le iba a preguntar también cómo se está trabajando articuladamente en el Ministerio respecto a instituciones como INEA, ¿no es cierto?, que hacen innovación directamente, ellos hacen innovación, nuevas variedades vegetales, etcétera. Me imagino posiblemente especies tolerantes a la sequía, a lo mejor deben estar trabajando algunos de los investigadores. Por otro lado tenemos FIA, que entrega fondos para la innovación. De alguna manera, ¿hay espacio para que estas innovaciones lleguen a los pequeños agricultores? Sí, por supuesto. Todos los servicios del agro están coordinados hoy día en función de esta prioridad que no cabe ninguna duda que es lo más importante hoy día que enfrentar en la agricultura, que es el tema del agua, la falta de agua, las dificultades que ha generado el déficit hídrico y el cambio climático. Por lo tanto, nosotros desde INDAP adecuar nuestros instrumentos y enfrentar esto, pero también desde los otros servicios, CNR, que tú conoces bien también, tiene muchísimos más recursos que lo que tuvo el año pasado para iniciar concursos de riego y darle las posibilidades a la agricultura en general que puedan acceder. Y también ha ido aumentando su foco hacia la pequeña agricultura. Siempre ha habido esta suerte de crítica que la CNR entrega muchos recursos, pero principalmente a los agricultores más grandes que pueden tener acceso. Está poniendo foco hacia la agricultura familiar también, para que puedan acceder a esos recursos, y nosotros estamos complementando eso con créditos de enlace. El crédito de enlace significa que cuando tú te ganas un concurso para un proyecto de riego de la CNR, tú recibes esos recursos una vez que terminaste la inversión. Pero tienes que tener las espaldas para hacer el proyecto. Bueno, ahí concurrimos nosotros con un crédito para que puedan desarrollar, ejecutar el proyecto, y nos pagan ese crédito una vez que la CNR les paga la bonificación
que les comprometió a través del concurso. Entonces, es como un adelanto. Es como un adelanto, pero que les permite al pequeño agricultor, que no tiene mucha espalda, no tiene acceso a financiamiento en la banca, etcétera, etcétera, acceder también a estos instrumentos. Ese tipo de ecuaciones estamos trabajando. El FIA, obviamente, todos sus proyectos de innovación apuntan a cómo adaptarnos a esta nueva realidad del cambio climático. El ministro estaba en Aysén hace una semana, precisamente verificando proyectos del FIA que ha permitido desarrollar hortalizas en la región de Aysén con distintos sistemas, en fin, y con un sistema para la comercialización. En todos lados estamos coordinando con los servicios, y esta es la orden, la instrucción desde el presidente de la República, particularmente el ministro Antonio Walker, de que este es el desafío más importante que tenemos que enfrentar hoy día, y todos los servicios del agro que tenemos que estar enfocados en esa misma prioridad. Entonces estamos todos trabajando muy, muy de la mano. A propósito de instrucción, hace muy poco el presidente de la República anunció la inversión de 6.000 millones de dólares. Esa inversión, ¿cómo se reparten los distintos servicios, Carlos? Y si es que llegan a todos los servicios, ¿y cómo se va a empezar a implementar para paliar la sequía? Sí, lo que pasa es que lo que ha planteado el presidente son recursos que abarcan la problemática del agua en general. No es solo para la agricultura, porque no olvidemos que el problema del agua hoy día, y la primera preocupación que tenemos que tener, que afecta a las personas, a la vida humana. Por lo tanto, el presidente y el gobierno están muy preocupados de garantizar que la población tenga el agua y este elemento tan vital asegurada. Y eso requiere, de parte de la sanitaria, requiere de parte del Estado también, de muchas inversiones para tener más disponibilidad de agua para los sistemas sanitarios, para la población. Ya. Agua potable rural. Ya. Hoy día tenemos una población que recibe agua potable rural, pero la mayor cantidad de personas que no tienen acceso al agua potable rural están en el mundo rural, y eso requiere más cobertura de los sistemas de APR, y es un programa de inversión importante. Están ahí los embalses, están los 20 y tantos embalses que fueron priorizados por parte del presidente de la República, y que esperamos que al menos 3 de ellos, 2 o 3 de ellos queden ya en operación, 2 de ellos en operación y 1 por inaugurar en este periodo de gobierno. Esas son inversiones de un poco mayor largo plazo. Ahora, en ese escenario, en ese escenario de consumo de agua, incluyendo el consumo humano, ¿qué porcentaje es el agua que requiere la agricultura? Porque la agricultura también están los alimentos, digamos, que van al consumo humano. Bueno, la agricultura hoy día es la actividad económica que más agua utiliza. De la disponibilidad de agua que tenemos hoy día, llámese cauces, embalses, etcétera, el 70% de esa agua que disponemos la usa la agricultura. El agua para consumo humano está entre el 7 y el 10%. O sea, es muchísimo menos lo que se requiere para satisfacer esta demanda de la población. Y también hay otros sectores como la minería, en fin, que también requieren. Bueno, también está en esos proyectos de inversión la necesidad de avanzar en la desalación, las plantas desalinizadoras, de ir incorporando esa nueva tecnología y esos nuevos recursos para disponer de más agua. Porque la buena noticia es que en Chile hay agua. Hay mar. Hay agua, y hay agua hay para la superficie de agricultura que tenemos de más. Y podemos tener agua para doblar la superficie de cultivos que tiene Chile. Para eso se requiere mucha inversión en obras de infraestructura y poder captar y distribuir de mejor manera el agua que tenemos. Hay muchas cuencas, ríos, millones de metros cúbicos que van al mar y que podríamos captar antes de que se vayan al mar y volverlas, ¿no es cierto?, para el uso de las otras actividades económicas. Bueno, todo eso es perfectamente posible, por lo tanto el futuro no es tan dramático si efectivamente tenemos esta capacidad de invertir, de hacer las inversiones y de utilizar los recursos hídricos que tenemos. Pero justamente alguien me decía hoy día, conversando de estos temas, que en los próximos 30 años, al 2050, se va a doblar
la necesidad de alimentos, la demanda de alimentos a nivel mundial, y siendo Chile un productor de alimentos, eso genera también la necesidad de doblar quizás la capacidad de tener agua disponible para riego. Por eso que el gran desafío está en la capacidad de innovar, en la capacidad de adaptarse, porque exactamente como dice Francisco, el futuro es más demanda de alimentos, porque vamos a tener muchísimo más población, y esa demanda la vamos a tener que cubrir con menos suelo, con menos agua. O sea, tenemos que ser capaces de aumentar la producción de alimentos para satisfacer una demanda muchísimo mayor, porque vamos a tener mucho más población y probablemente con menos recursos de suelo y de agua. Y eso es un desafío gigantesco para toda la humanidad, en que tenemos que ser capaces de innovar, de usar las tecnologías, de usar todos los talentos para adaptar la agricultura a esta nueva realidad, pero es un desafío importante y que muy esperanzador también para los agricultores. Uh-huh. Carlos, por ser la primera autoridad de gobierno que está en nuestro programa en esta nueva temporada, me gustaría preguntarle cómo visualiza este 2020, este año. ¿Viene complejo? Bueno, estaba iniciando en el caso de INDAP con una campaña muy esperanzadora. Me gustó mucho lo que dijo hace un rato, que no hay que quedarse ahí, tenemos que hacer algo, tenemos que partir por los campesinos haciendo algo. Pero ¿cómo lo visualiza en términos generales? Bueno, mire, si yo pudiera transmitir lo que veo en el campo, en el mundo rural, que es donde estamos habitualmente, lo veo esperanzador. El campo tiene estas dificultades y yo estoy convencido que las va a poder superar. Tenemos mucha esperanza que haya más agua este año, que llueva. El profesor Fernando Santibáñez nos ha dicho que hay esperanza, todos los indicadores señalan que podría haber más lluvia este año. Estamos llenos de hormigas, es una buena... Nos han dicho, ese es un nuevo indicador. Pero bueno. En mi casa hay hormigas y moscas. ¿Qué significan las moscas? No, tenía un perro que no sé. Que tiene que cambiarse casa. Tenía un perro que es exactamente. Bueno, pero desde esa perspectiva uno lo ve con mucha esperanza. No cabe duda que también no podemos estar ajenos a la situación general que vivió el país, toda esta situación de violencia, toda esta situación de mucha convulsión. Obviamente que afecta, han señalado que marzo, un mes que puede tener, en fin. Yo creo que vamos a tener la capacidad para sobreponernos a todo esto. Creo que el diálogo debiera primar, que vayamos desechando la violencia como un mecanismo, como un instrumento, como una vía de tratar de imponer la idea. Y por lo tanto puede ser que tengamos un marzo menos convulsionado, pero yo veo con esperanza que el 2020 podamos tener un buen año, y desde la agricultura no tengas ninguna duda que los agricultores, la agricultura familiar campesina y todos los agricultores están poniendo todo lo mejor de sí para seguir trabajando y seguir produciendo alimentos para Chile. Tenemos, yo creo que un minutito, Doris, todavía, para recordarles, esta campaña va a ser permanente, para recordarle a los campesinos, a los agricultores que quieran participar, no sé, que presenten su proyecto. Porque que puedan ir copiando, además, quienes vean, quienes participen, quienes a través de los medios de difusión. Oye, y quién sabe si alguno de estos proyectos después tiene viabilidad comercial o no. Puede ser escalable. Pero por supuesto, la campaña es acotada, no es una campaña permanente en términos publicitarios. Pero lo que es permanente es que desde INDAP están todos los instrumentos, están todos instruidos para atender a los agricultores, a recoger ideas, a plantearles que es necesaria la adaptación, y que desde INDAP tenemos todos los instrumentos para que podamos seguir avanzando. Desde lo que hemos hablado del riego, pero también esta adecuación de nuestras tasas de interés, las hemos bajado, hay financiamiento muchísimo más barato, en fin, o sea, todas las herramientas para que enfrentar estas situaciones difíciles. El mensaje queda entregado, por lo tanto, agradecemos a Carlos Recondo nuevamente en el Agro en Radio Agricultura, esta vez abriendo justamente también lo que es esta nueva temporada de nuestro programa, y le deseamos mucho éxito en esta campaña y en todo lo que está realizando INDAP con los pequeños agricultores, específicamente también en este tema que es tan álgido como es el de la escasez de recursos hídricos. Oye, Francisco y Verónica, muchas gracias por la invitación, y un honor de haber inaugurado la temporada desde INDAP del programa de ustedes, así que muchas gracias.
Gracias a usted. Vamos a separarnos brevemente y ya volvemos aquí al aire.